Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches oyentes. Estamos acá en otro programa de esto que le hemos dado en llamar Tiempo Libre. Y estamos con un panel de lujo este día que nos acompaña Maga Peralta de la Facu de Económicas. ¿Cómo estás, Maga? Buenas, ¿cómo va? Todo tranqui, vamos a estar hablando un poquito de economía, de las mentiras y las luces y sombras de lo que deja ver el plan de Caputo. Juli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Maxi. ¿Vos cómo estás? Acá andamos. La manija de charlotear un poco nomás. Bueno, y una semana intensa esta, que nos ve atravesados por un montón de cuestiones, ¿no? Tanto nacionales e internacionales que nos atraviesan. ¿Por dónde podemos arrancar? Podemos arrancar, si se quiere, contando un poco de qué es lo que está pasando en... tenemos una invasión en el estudio. Problemas técnicos. Ahí tenemos la aparición de Geika, Gracias, que nos producción. soluciona los problemas técnicos para este tiempo libre. ¿Ahora sí se escucha? ¿Ahora se escucha? ¿Estamos bien? Bueno, en los comentarios del stream de YouTube nos pueden decir, estamos escuchándolos bien, estamos escuchándolos mal. La verdad, este es un esfuerzo gigante de producción que sucede una vez cada tanto. Una cosita. Gracias, Maxi. Prontamente vamos a anunciar un cafecito porque necesitamos recaudar plata y cambiar parte de los equipos. Así que le pedimos a la audiencia que esté presente ahí. Vamos a anunciar el CBU pronto para que gatillen. Ustedes ya saben a qué nos referimos. Only Pueden Radio. poner en los comentarios de qué piensan que vamos a estar charlando, de qué vamos a hablar. ¿Estamos? ¿No? ¿Ahora funciona? Seguimos con esto. ¿Funciona ahora? Seguimos. Bueno. Bueno, después de estas complicaciones técnicas, seguimos con esto. No, bueno, ya hablábamos de que es una semana cargada con un montón de cosas que estuvieron pasando en la realidad y que los ojos del mundo en este momento parecen estar centrados en Francia, ¿no? Que es el escenario de una nueva edición de los Juegos Olímpicos que reúnen a atletas de todos los países del mundo y que llama la atención dentro de todas estas cosas mucho, ¿no? Mucho que viene pasando. Hay una delegación en particular que entró festejando con pito y flauta, que fue la de Bangladesh. Que acá en Argentina los recordamos, los queremos mucho porque estaban ahí festejando el título obtenido en la Copa del Mundo y que parecían una sucursal más, ¿no? de este aliento internacional que generó el título obtenido. Pero que en Bangladesh además fue una semana caótica. Una semana que nos encontró con movilizaciones zarpadas en todo el país, donde los estudiantes salieron a la calle a manifestarse porque el gobierno quiso hacer una reforma de cómo son los cupos para poder ingresar a trabajar en el Estado, ¿no? Reduciendo muchísimo las posibilidades de que los jóvenes puedan ingresar a uno de los pocos trabajos con derechos que hay en ese país. Es un país donde la gran mayoría de la población y sobre todo la juventud trabaja en condiciones completamente precarizadas. Entonces, los estudiantes fueron los que votaron en las organizaciones estudiantiles la necesidad de salir a la calle y salir a la huelga, de enfrentar este proyecto de ley, y que después de una semana de protestas donde ganaron las calles, donde a pesar del toque de queda, las movilizaciones fueron masivas y desafiaron al intento del gobierno, los estudiantes ganaron y el gobierno tuvo que tirar abajo la reforma que quería precarizar todavía más las condiciones de vida de la juventud. Ya tenemos audio acá, el micrófono de Juli, ¿funciona? ¿Tenemos audio? Sí, muy bien, ¿Me escucha la perfecto. audiencia? Muy bien. Bueno, yo también me escucho. Che, zarpado lo que está pasando en Bangladesh, pero es parte de una oleada de protestas a nivel internacional que está sucediendo en todos lados. De hecho, venimos de la protesta de Kenia también, donde hubieron jornadas de movilización que, en primer lugar, tiraron abajo una ley escrita por el Fondo Monetario Internacional, como se está viendo en un montón de lados. También hubieron varios muertos y todo, pero se llegaron a tomar establecimientos públicos, todo, y tuvieron que retirar la ley. O sea, creo que las movilizaciones populares en las calles, las revueltas, digamos, vienen siendo el común denominador de las respuestas en muchos lados frente a los planes de ajuste, ¿no?
Es interesante ver lo que está pasando en Kenia, que incluso trastabilló el gobierno de este país, ¿no? Sí, bueno, y que esta oleada de huelgas, ¿no?, y de respuestas precisamente en los países más sometidos, ¿no?, por las condiciones que les impone el Fondo Monetario Internacional y que les impone el imperialismo a esos países, es donde vemos ese despertar de la juventud y de sectores de la clase trabajadora, de los sectores más precarizados y más hechos pelota por la situación económica, que son los que empiezan a darle una respuesta. Y algo interesante de lo que está pasando, porque nosotros ya veníamos viendo, ¿no?, una serie de protestas en todo el mundo, es para pensar también qué está pasando en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, mira, yo te tiro un dato, ¿no?, de un problema chiquito, ¿no?, pero de todos los que hay en el país norteamericano y en la principal potencia imperialista, que es que los trabajadores de Disney, 14.000 trabajadores votaron ir a huelga. Mickey está rebelde. Mickey parece que se hacía a partir de la precarización de todos los trabajadores de la industria. Pero es muy zarpado porque se están negociando que dejaron en la calle a toda esta cantidad de trabajadores y que no les hicieron ningún tipo de oferta nueva. Sí, puedo agregarte una cosa. Sí. Además, aparentemente los 4 sindicatos que nuclean a los distintos trabajadores de Disney llevaron adelante una encuesta y el 99% de sus trabajadores votaron a favor de mantener la huelga en el caso de que la empresa no quiera reconocer los reclamos que están llevando adelante, que en muchos casos son salarios de pobreza, que dicen que no llegan a pagar los alquileres, que no llegan a alimentarse como se tienen que alimentar, o sea, están muy por debajo de lo que necesitan ganar. De hecho tuvieron un lema que es "la magia no paga las facturas", lo cual me parece excelente, ¿no? Adhiero, comparto. Total, adhiero. Ahí aparecía, o a ver si apelan al Mickey mago que intenta fabricar cosas de manera generalizada con su varita. Bueno, eso no sucede, lo hace la gente, así que tienen que pagar por lo que corresponde, pero bueno, es como la expresión de muchas cosas que pasan, ¿no? Acá en Argentina también, ¿no? O sea, hay muchos lugares que vos lo ves desde afuera y son muy pulcros, están muy bien parados, o por ejemplo, lugares donde se generan grandes obras artísticas que están apoyadas sobre grande precarización, ¿no? O sea, sobre la precarización de todos sus trabajadores. Sí, de hecho, los trabajadores de Disney en California no han organizado una huelga tan grande como esta desde 1984. Esa huelga duró 22 días. Datos. Ahí está, factos. Ahí va el apoyo entonces incondicional para todos los trabajadores de Disney, que en un contexto bastante incierto, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí, se está, bueno, especulando y discutiendo mucho alrededor de las elecciones. Estos días vimos que se bajó Biden, que estaba complicado. Milei sobre todo está muy pendiente de estas elecciones, ¿no? Porque Milei tiene una esperanza bastante grande de que si llega a ganar Trump, le gire unos dólares que anda necesitando. Ya vamos a hablar de la crisis de reservas, eso que resuena mucho. Es re loco, perdón, es re loco lo que pasa en el país. El país dominante a nivel internacional, ¿no? El país más imperialista del mundo, que es Estados Unidos, que tiene una crisis muy grande a nivel político, al punto tal de que, o sea, es bipartidismo, digamos. Hay 2 grandes partidos, que son los demócratas y los republicanos, que gobiernan y se van sucediendo en el país, digamos, uno tras otro. En el caso de los republicanos, está representado por Donald Trump, y Biden, que representa a los republicanos, que los demócratas. A los demócratas, perdón. Que en una conferencia pifió mal, o sea, el tipo está ya pasado de rosca, ¿no? Por una cuestión de edad también, pero el tipo confundió a su vicepresidenta con Donald Trump. Sí, tiró. O sea, no sé si vieron los videos, pero, viste, o sea, ese tipo viene gobernando el país más imperialista del mundo hace ya un tiempito, ¿no? Sí, ahora de cara a las elecciones va a ser reemplazado por Kamala Harris, que bueno, repunta un poco en encuestas. Por lo menos, nada, le va mejor hablando, lo cual es bastante importante. ¿Se diferencian en algo? Importante decir, o sea, que tanto los demócratas como los republicanos vienen financiando el genocidio en Palestina, o sea, para hablar del rol que tiene Estados Unidos en este momento. En estos años, Estados Unidos le dio a Israel 158.000 millones de dólares para masacrar a Palestina. En todas estas décadas es mucha plata destinada a un genocidio. Y bueno, eso es algo que ha tenido su respuesta en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, en las universidades más importantes. Un montón de estudiantes han hecho campamentos, han levantado contra el genocidio en Palestina.
que bueno, incluso ahora está presente en los Juegos Olímpicos. Bueno, jugó Israel-Paraguay y cuando estaba cantando el himno Israel, la gente empezó a abuchear el himno y obviamente a levantar cosas de Palestina, ¿no? Es parte de la respuesta que se está dando a nivel internacional a un genocidio a cielo abierto que se sigue llevando adelante, bueno, por Israel y financiado por las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. Bueno, hay algo interesante porque la comunidad internacional le reclamaba al comité organizador de los Juegos Olímpicos que le prohíba participar a la delegación israelí, precisamente por estar llevando adelante crímenes de guerra y un genocidio abierto contra el pueblo palestino. Y lo interesante fue que el portador de la bandera en la ceremonia inaugural de Palestina fue un joven atleta de 24 años que cuando lo consultan por cómo se estaba sintiendo él, ahí lo tenemos en imagen, en pantalla, es Yassan Al-Bawab, nadador de 24 años, que el chabón agarre y denunció muy bien que Francia, por ejemplo, es uno de los países que no reconoce a Palestina como un Estado. Entonces, es todo una manifestación, digamos, un gesto muy importante político. Ahí lo vemos que está con una camiseta que lució en la ceremonia inaugural, donde se pueden ver a los aviones bombardeando las nubes que representan los sueños de todos los niños gazatíes. Y que hay un pedido muy claro de parte de la delegación palestina en los Juegos Olímpicos, que es que traten como seres humanos a toda la comunidad palestina, a todo el pueblo palestino. Y eso fue interesante porque algo que indignó mucho en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos fue que incluyó una representación, una parodia, si se quiere, de la Última Cena, ¿no? Este cuadro tan reconocido por todos, que generó la indignación de la iglesia. Porque, claro, había personajes dragueados, Está buenísimo. cosas que con los que la iglesia no se siente muy cómoda. Pero lo que no generó ningún tipo de indignación por parte de la iglesia es precisamente la presencia de la delegación israelita, las denuncias que vienen haciendo todos los atletas palestinos, ¿no? Frente al avance del genocidio y al financiamiento que todas las potencias imperialistas de Europa y de Estados Unidos, como decías antes, están bancando y llevando adelante, ¿no? Ese genocidio. Sí, y ya que hablamos de la iglesia, hay un dato que es bastante brutal y que en este momento donde la investigación viene siendo muy desfinanciada, creo que enoja bastante, que es que la iglesia en Argentina recibe más plata que el CONICET. Son 202.000 millones versus 120.000 millones. ¿Desde cuándo recibe la iglesia subsidios? Desde la dictadura, desde el genocidio, del cual sabemos que la iglesia fue parte muy importante de la dictadura genocida. Pero la iglesia jugó un rol totalmente atrasado y antiderechos todos estos años. Hay como muchos derechos que los indignan a los de la iglesia, ¿no? Sí, a todo lo que se podían oponer se opusieron y han hecho, lobbies. Lo más presente y lo más cercano es el derecho al aborto, con la marea verde que inundamos las calles. Que se hablaba todo el tiempo del lobby que hacía la iglesia sobre los diputados para que voten en contra. Pero yendo más para atrás, también han estado en contra de el matrimonio igualitario, el divorcio, el voto femenino, la ESI y así, varios derechos más. Y además apoyaron a la mayoría de las dictaduras y golpes de Estado habido y por haber en la Argentina, fueron apoyados y financiados. De hecho, hace varios años leí un libro que está bueno, El silencio se llama, de Berbisky, que hablaba sobre la relación de la iglesia con la ESMA y cómo iban los curas a bendecir a los soldados y a todos los milicos que estaban llevando adelante el golpe y la desaparición forzada de personas. Sí, tremendo. La iglesia católica... El vínculo que hay entre la iglesia y los negociados patronales de la historia de la Argentina y los dictadores y las dictaduras que hubieron es alevoso. Sí, la iglesia católica jugó un rol nefasto en la historia de nuestro país y siempre fue sumamente cómplice de la dictadura genocida y oponiéndose a todos estos derechos por los cuales luchamos tantos años. Es una locura hoy en día recordar que se opusieron al divorcio, ¿no? Derechos completamente básicos y elementales como que las mujeres podamos votar. Pero en ese sentido... y una cosa, y no se opuso a ninguna de las leyes que está impulsando este gobierno. Olvídate.
Más allá de que genera, obviamente que genera incomodidades, ¿no? En distintos sectores que se dicen más progresistas, que están vinculados a la iglesia, y tienen que salir a decir cosas, pero son puros discursos, digamos, ¿no? En los hechos la iglesia está avalando todo lo que está pasando y creo que es una institución que bastante en contra se pone del pueblo laburante. Sí, y ahí, bueno, podemos recordar una figura que le gusta disfrazar de progre algo que es muy antiderechos como la iglesia, que es Grabois, que tiene tantas fotos abrazado con el Papa. No es casualidad, el Papa ha dicho muchas veces, el representante del Vaticano en Argentina. Él por eso se ha opuesto al derecho al aborto o ha elegido no hablar del tema durante todos estos años donde peleamos muchísimo por ese derecho. Con la Marea Verde inundamos las calles. Yo soy de la generación de los pollerazos, de la pelea por la ESI, de las tomas en los colegios, de las sentadas, de la Marea Verde, de levantar los pañuelos. Y ahí está Grabois, que abrazándose con el Papa ha dicho cosas como que no era el interés de las mujeres pobres discutir el aborto, cuando, esto fue en 2018, o sea, hace poquito, en plena pelea por el derecho al aborto, cuando justamente son y siempre fueron las mujeres más pobres las que mueren por abortos clandestinos. Entonces era una demanda muy sentida y es en los barrios aborto legal y que todos puedan acceder, que haya presupuesto en los hospitales, incluso tirar abajo la objeción de conciencia, es decir, que todas las mujeres puedan decidir, todas las mujeres y los cuerpos gestantes puedan decidir por sus propios cuerpos. En ese sentido es medio antiderecho disfrazado de progre, ¿no? Estar con la Iglesia Católica en Argentina, que se opone a todos los derechos que estamos diciendo, y justamente por eso Grabois no ha apoyado la pelea por el aborto legal, ¿no? Claro. No, y aparte, volviendo al dato este que vos decías, ¿no? De cuánta cantidad de guita se está llevando hoy en día la iglesia del Estado argentino, mientras se están desfinanciando un montón de instituciones públicas, la educación, bueno, hay emergencia salarial en la universidad, hay desfinanciamiento de los hospitales y estamos viviendo despidos, por ejemplo, en el Hospital Posadas. Hay un ataque constante a todos los sectores de trabajadores y que parece que uno de los que están saliendo bien parados de todo esto es precisamente la iglesia, ¿no? Con el Estado pagándole los sueldos a los curas. Totalmente, totalmente. Bueno, siempre levantamos el tablero naranja, o sea, separación de la iglesia y del Estado. Basta de subsidios a la iglesia, que los curas vayan a laburar. Y el que quiera un cura, que se lo pague. Grabois, factos. ¿Escuchaste? Y una cosa, porque no solamente el financiamiento mensual, anual a las iglesias, sino además todos los privilegios que tienen las empresas de la iglesia, como por ejemplo la educación privada, los enormes subsidios que tienen en un montón de conceptos y además la cantidad de propiedades que tiene la iglesia a nivel nacional, que muchas de esas propiedades también fueron adquiridas, creo yo, por la fuerza, ¿no? En contextos de dictadura, y me parece que es algo que hay que cuestionar. Y también hay que ver los vínculos de la iglesia que tuvo con el peronismo, ¿no? Porque digamos, esto que decíamos sobre lo que nunca se tocó, los subsidios a la iglesia, digamos, durante todos los gobiernos peronistas tampoco se afectó eso, y se ven los vínculos porque, no sé, la especulación política está por delante de poner un freno a estas instituciones que, bueno, se terminan poniendo en contra de la gente y nos están cagando. No sé, ¿ustedes pagan los impuestos para pagarle a los curas? O sea, son los impuestos que ustedes ponen todos los meses en todas las cosas que compran. ¿Qué onda? ¿Están a favor? No, claramente en contra. Separación de la iglesia y el Estado. La separación de la iglesia y el Estado en concreto es justamente que deje de haber subsidios que, como vimos, son bastante millonarios, superan lo que se destina al CONICET, a la investigación, y justamente eso implica que todos estemos pagando los sueldos de los curas, el funcionamiento de la iglesia. Cuando reclamamos que se separe la iglesia y el Estado, justamente que se la deje de subsidiar y que deje de estar presente, por ejemplo, en la educación secundaria, laica, estatal. Y de los Juegos Olímpicos nos fuimos a la iglesia y ahora yo quería volver un poco a la situación actual de este país que estamos viviendo y sufriendo todos los días y padeciendo día a día. Pasó Caputo la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, diciendo que llegamos a la segunda etapa de este plan majestuoso, brillante y magnífico para poder estabilizar la economía, y que viene con muchos numeritos de colores para mostrarnos. Sí, no sé qué número querrá mostrar porque todos dan bastante para atrás. O sea, subió la desocupación, la pobreza, que 7 de cada 10 niños son pobres, la indigencia, que Milei ya la duplicó. La desocupación también subió.
Si no subió más es porque existe el trabajo precario, existen las changas, la gente se la rebusca todos los días para laburar de lo que pueda y llevar un mango a la casa, pero todo eso se expresa en la suba de la pobreza, que ronda casi un 60% de aumento en pobreza. Subieron los dólares paralelos, subió el riesgo país, o sea, subieron gran parte de los indicadores económicos que indican la enorme crisis económica que estamos habiendo. Hay una recesión bastante importante, se calcula que cierran entre 7.000 y 10.000 pymes. En ese sentido, están favorecidas las grandes empresas, que ya vamos a hablar de eso. Y bueno, ciertos sectores que se la llevan en pala. Milei que ha dicho, ha tenido que decir que no le gustaban los empresarios. Le encantan los empresarios, los favorece. Los empresarios sí les quedan. Totalmente. Empresarios, con respeto a los Velociraptor. Escúchame, No, Maga, los tarifazos. ¿y cómo se expresa esto en la tarifazos. gente, en la vida de la gente común y corriente, digamos? Yo creo que hay una bronca enorme. Para mí en el transporte se nota mucho. No sé ustedes, pero yo lo veo en el bondi y en el subte. Además de, bueno, cuando saltamos los molinetes, hay un clima social más denso en el transporte y se suma el enojo de tener que pagar un transporte que es caro y es malo. Entonces, como que ahí se mezcla todo y se nota mucho la bronca. El subte está carísimo, más de 700 pesos y bueno... muchos intentamos evadirlo, pero que bueno, que incluso desde el Frente Izquierda presentamos un amparo donde demostramos que el aumento de la tarifa no está justificado, sino era para que MOA aumente sus ganancias. Yo creo que esto genera mucha bronca en un montón de gente que no puede estar pagando eso. De hecho, hay datos oficiales donde baja el uso del bondi y del subte. Obviamente no se sabe si es que la gente se toma menos subte o que la gente lo paga menos. Yo creo que hay un poco de las dos, que hay gente que ahora no le queda otra que tal vez ir caminando, ir por otros medios al laburo. Y bueno, gente que si puede evitar pagarlo lo hace porque la verdad que es un robo total. Che, y hablábamos de esto de cómo impactan a la gente, ¿no? Más directamente, y otro de los grandes indicadores es el consumo, ¿no? Y qué está pasando no solamente con... eso, el viaje, qué sé yo, sino con el changuito que uno puede llenar todos los días. Yo vi una comparación de la carne que me pareció terrible, que obviamente la vivo en el día a día, ¿no? Me imagino una familia que cobra el salario mínimo que directamente tiene a las personas que pueden trabajar desocupadas. Pero vi una comparación que dice que el consumo de carne se compara al consumo de carne, es el más bajo de hace 100 años, digamos. Exactamente. Y es que está carísima la carne. No. Y aparte vos decís cosas que se producen acá. País agroexportador. Me decís, bueno, importado, no sé, lo charlamos. Está acá la vaca. O sea, alguien se la está llevando en pala, por lo cual vos no podés comer eso. ¿Por qué las vaquitas que están acá, tanta vaquita que tenemos? Total. Las penas son las nuestras, las hay- vaquitas son ajenas. Hay un aumento, o sea, de todo. Los tarifazos este mes, o sea, se volvieron algo grave, aumentaron mucho. De hecho, acá tengo un dato de que Metrogas aumentó sus ganancias 1.400%. O sea, si a vos te llega una boleta carísima de gas, no es que es lo que ahora sale el gas, es que Metrogas se está llenando de guita con vos no pudiendo pagar la factura. Casi hay usuarios que recibieron aumentos de 1.000%. Es una locura. No sé ustedes, a mí me llegó 115.000 pesos de luz. A mí 67.000 de luz. Terrible. Solamente de luz. Ni hablar de todo el resto. No, de los y agua servicios que hay también por acá, aumentó un ¿no? montón. AISA. Che, bueno, espera, teníamos un recorte para pasar sobre qué opinan los funcionarios del gobierno sobre esta caída del consumo. Hay un videito ahí medio... Hoy hay un reacomodamiento, escucha, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga porque esto en casa pasó. Pero reacomodamiento, pero está para abajo el consumo, no, Sí, no es que sí, rebotó. sí, es un reacomodamiento. Reacomodamiento quiere decir que lo que vos consumías el año pasado no lo Claro. podés consumir, Pero tenés que claro, comprar menos. Obvio. Claro, bueno, Ok. pero Ahora, Sí. obvio. ¿Por qué? ¿Y Porque cuándo es va- una realidad. la ¿Y B cuándo corta, va- ¿dónde está? ¿Cuándo va a haber un consumo sincero, genuino? Primero, no soy economista, no No, te ok. lo puedo responder. Ok. Y futurólogo menos. Pero que hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y qué puedo comprar, no tengas ninguna duda. Sí. Me decían en Tucumán, un señor que tiene varios frigoríficos, dice, se paró el consumo. Pero no se paró el consumo. Consumimos todos menos. Si vos vendías 10 kilos de carne, Sí. hoy vendés 6 Sí, o claro. 5. Bueno, esos 5 kilos son los que podemos comprar. Sí. Efectivamente. Sí, lo que pasa Los es que 10 bueno no es eran que reales.
Che, en las Olimpiadas no habrá una competencia para hacerse el boludo. Este la gana seguro, ¿eh? Total, total. Este aparte es secretario de prensa de la Nación. O ¿Quién lo sea, conoce Laura este? de ¿Cómo se Ladri. llama? ¿Este quién es? Serenellini se llama. Sí, Ladri hermana. total, Lo viene de la tenés- Nación. Mirá. Viene de la del Nación, diario La Nación. periodista. Y ahora, bueno, traje a decir boludeces básicamente, como habremos visto, vimos. Secretario de prensa de la Nación. Otro que adorni. Otro de adorno. ¿Qué onda, Bueno, Adorno? Sereneri, y le preguntan, che, ¿y el repunte en B dónde está? Le preguntan. El chabón se dice, no, mira, yo economista no, No, sé, la claro. verdad que no te puedo responder esas cosas. Bueno, el tipo está diciendo que no es que bajó el consumo, es que ahora se consume así. Está de moda comer menos, básicamente, nos dice este forro. No, el consumo bajó un montón. 17,7% bajó el consumo en los supermercados. O sea que 7 de cada 10 pibes pobres son pobres porque quieren y es lo que tienen que Es ser. lo real, es lo que da la vida. Es lo que da, ¿viste? Así. La gente no, Brutal. no come carne porque la carne, ¿viste? Hace mal, ahora se hacen veganos, esas cosas modernas, ¿viste? Por Es que eso. no, y además te hace vegano y te querés matar también porque está todo re caro, boludo. Te compras un kilo de lenteja a 4.000 pesos. Bueno, de hecho, otra etapa polémica fue la de Clarín. No sé si tenemos la imagen por ahí. En lo que va del año, los salarios le ganan a la suba de precios. Ah, mirá. ¿Vos sentís que tu sueldo le ganó a los precios? Si hay algo Está a lo que no fantasioso, le ganó mi sueldo, es a los precios. Sos medio fantasioso vos, ¿no, Clarín? Bueno, es medio mentiroso. O sea, Medio, el salario medio. real, desde que asumió Milei, desde noviembre, cayó 12,4%. Esto obviamente es un promedio porque sabemos que el sector público, que son los trabajadores estatales, están por detrás de eso. Está re duro ser casta, está como difícil. Y los trabajadores no registrados también en promedio tienen sueldos mucho más bajos y mayor pérdida de poder adquisitivo. Ahora, si nosotros miramos de los últimos años, de 2015 para acá, los trabajadores del sector público perdieron 42,5% de su sueldo. O sea, casi la mitad. Y los trabajadores no registrados, 61,5%. Entonces, en estos últimos 3 gobiernos, donde Caputo estuvo bastante presente, la verdad, pero agarrando Macri, Alberto Fernández, Massa, que no fue presidente, pero bueno, tuvo como el mando unos meses, y ahora Milei, muchos sectores, trabajadores, perdieron casi que la mitad de su sueldo en poder adquisitivo. Ahora pueden comprar la mitad de las cosas que podían en 2015. O sea, claro, el FMI vino a garantizar salarios cada vez más bajos, digamos. A empobrecer totalmente. Sí, sí. Entonces, decir que estos meses. Mira, hay un gráfico, me encantan los gráficos. Sí, o sea, si miramos la línea amarilla, que son los trabajadores no registrados, como se suele decir, trabajadores informales, trabajadores en negro, están como abajo. Abajo, sepultadísimos mal. abajo. O sea, todos están peor que antes. Pero bueno, los trabajadores del sector público, que son los estatales, los que la casta, digamos, como le gusta decirle a Milei, están bastante abajo que los trabajadores registrados de empresas privadas. Y bueno, lo que se le llama la precarización, el trabajo precarizado, que es la línea amarilla, está muy abajo. Recordemos que este gobierno decía que si sacaban los derechos laborales, si sacaban las regulaciones, todos los impuestos que pagan los empresarios, los sueldos iban a mejorar. Está claro que no es así y por eso los que trabajan por fuera de la formalidad están así de mal, como muestra ese gráfico. Pero bueno, son rayitas que van hacia abajo. Eso significa malo. Sí, En resumen. ¿Y qué onda? O sea, esta cuestión, o sea, esto es la inflación, entre otros parámetros que afectan el poder adquisitivo del salario. Lila Lemóine, que muchos la pueden conocer, seguramente es una ¿Qué es? no sé qué, pero ¿Youtuber? yo la comparo a la chabona que habla en marciano, viste que hay una loquita que No la tengo, bueno, en no sé, TikTok bueno, aparece. creo que menos reaccionaria esta que habla en marciano, pero bueno, nada, no, tampoco para decir que le falla a la tipa, pero es bastante maligna, digamos, y bastante proempresaria. Yo creo que es intencional, que no le falla. Que claramente, es una claro. forra adrede que es a propósito. Claro. Pero seguro. ¿qué hizo Lilia Lemoine? ¿Por qué ¿Qué le dijo? le están golpeando así a Lilia Lemoine? Lemoine. ¿Tenemos el videíto de la polémica? A ver a Lilia Lemoine. Es tremendo, La es inflación tremendo. no es el aumento de los precios. La Primero y inflación no es el aumento principal. de los precios. No, Es el- no. La definición de inflación no es esa. O sea,
La definición de inflación es el aumento generalizado de los precios. No, la inflación es la pérdida de valor por la emisión. O sea, cuando vos emitís sin respaldo una moneda, va perdiendo el valor, porque hay más de eso y la gente no la Bueno, y requiere. eso es El aumento del dólar es un... Bueno. El problema es que la gente no quiere los pesos, eso es la inflación. No, Para- la inflación... Uno va a la facultad, Liga- intenta aprender, estudiar, para que después venga una boluda y diga cualquier cosa y le den tele. Esta es la familia de... Esto, o sea, indigna, perdón. Bueno, acá está Wikipedia. Le amo. Recomendamos Wikipedia. Igual creo que ha dicho cosas peores. Puede ser, O sea, puede ser. esto A es mí me terrible. enoja bastante igual. Sí, sí. Ahí Ojo, Wikipedia... ojo que Wikipedia- me hace acordar a Alberto Fernández cuando decía la inflación es una sensación. Claro, esto de la familia D. Tipo, o cuando decía que todos los argentinos habíamos venido en barco, digamos, cosas como que Sí, no tiene Alberto mucho con la cara sustento, o así sea, como- falta un poco de lectura, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué es la Bueno, inflación? ahí Wikipedia lo decía que la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. O sea, sí, es el aumento de los precios, es eso y punto. Lila Limonde diga algo que no entendió ni siquiera el periodista que estaba hablando con ella. Ahora, bueno, Lila Limonde dice que ya no existe más la inflación, no sé, vive en un país aparte. La inflación sigue existiendo, bajó. Lo que pasa es que en diciembre hubo una redevaluación y un aumento zarpado de los precios. Creo que era casi 50 puntos de inflación. Era una locura lo de diciembre. Entonces, medio que se garantizaron aumento de precios y ajuste para todos estos meses del año. O sea, ya el tremendo ajuste que inflación que hubo el año pasado y sobre todo en diciembre garantizó para rato. Entonces, ahora es imposible que sigan subiendo tanto porque, uno, no podemos comprar más, o sea, como vimos, bajó el consumo. Y por otro lado, bueno, se garantizaron unas ganancias importantes al aumentar tanto precios que no las acompañan sus costos. Los sueldos no aumentaron, como vimos antes. Entonces, esto que dice Lila es para decir que como no hay emisión, no hay inflación, más bien se demuestra lo contrario. La emisión no es la única causa de la inflación. Como vimos, existe la remarcación, existen las devaluaciones por la falta de reservas que llevan a que el peso pierda valor. La emisión Claro. no es la única manera donde el peso pierde valor. Si hacen subir el dólar oficial, el peso vale menos, entonces eso se termina trasladando a precios. Claro. Por ejemplo, vía importaciones. Es decir, hay muchos mecanismos por los que puede haber inflación, que es el aumento de los precios. Lo repito, a ver si le llega a Lila. Claro. Maga, Sí. y en este caso, digamos, son los trabajadores los que claramente pierden, vos lo dijiste en números. ¿Y quiénes son los que ganan, Maxi? ¿Quiénes están ganando? Mirá, quienes están ganando es algo bastante sencillo de verlo. En los primeros 7 meses de gobierno de Milei hay fortunas que ya eran bastante gordas, pero que ahora son cada vez más. O sea, hoy hay un estudio que salió hace poquito, que publicado Cifra y Flaxo, ¿no? Que compara utilidades sobre ventas obtenidas en el primer trimestre de 2023, o sea, hace un año cuánto estaban ganando estos grupos económicos y hoy cuánto están ganando, ¿no? Un año después. Comparación 2023-2024. 2023-2024, bueno. Si vamos a las principales empresas del país, ¿no? Para que se entienda dónde está toda esa guita que decíamos, Maga lo decía, pasó el 60% de lo que ganaba la gente, ya lo perdió durante estos últimos años. Bueno, hay algunos que en los primeros meses de Milei nomás agarraron y se hicieron mucho más ricos de lo que eran. ¿Quiénes? Laboratorio Richmond, por ejemplo, conocido por todos. Si sus ganancias del año pasado era el 1.5 sobre toda su facturación, este año, nada más que en el primer trimestre, fueron del 51,2. Metrogas pasó del 2,3 al 74,3%. Aluar, de Madanes Quintanilla, ya vamos a estar hablando de él, acordate en un rato. Quintanilla. Aluar de Madanes pasó del 5% de ganancias en el primer trimestre de 2023 a el, escúchate, 52,1 en este segundo trimestre, en este primer trimestre de 2024. Y así bronca. podemos seguir con Mirgor, con Arcor, con Banco Macro, con Aeropuerto Argentina 2000, con Pampa Energía, con Ternium, con Techin, un montón de las principales fortunas del país que vemos que se hicieron más ricas durante este tiempo. Entonces, hay ganadores y hay perdedores, ¿no? De estas políticas que llevan Totalmente. adelante. Y cuando Arcor aumenta de esta manera sus ganancias, o sea, de manera exponencial, las multiplica un montón, como vimos acá, ¿a quién le cabe? Y al que compra los productos de Arcor, que aumentaron muchísimo sus precios, ¿no? O sea, vos vas al supermercado y hay un montón de cosas que son de Arcor.
Arcor hace cada vez más guita. No le aumenta el salario a los que trabajan en Arcor y aumenta los productos para los que vamos y compramos en el supermercado. Ahí es donde nos caga a todos nosotros. Sí. Bueno, y hablábamos aparte de que está el consumo más parado, de que los sueldos vienen cayendo y demás, y el otro gran fenómeno de estos primeros 7 meses fueron los despidos. 200.000 despidos en lo que va de gobierno de Milei. Y de esos 200.000 despidos, el 74%, o sea, 3 de cada 4 de los 200.000 despidos se produjeron en las principales 12.000 empresas del país, en las empresas más grandes que tienen más de 500 trabajadores y que, como veíamos los números, no tienen pérdida, al contrario, están teniendo ganancias extraordinarias. Serían despidos registrados, digamos. Después los que no se llega, los despidos que no te enterás porque son de lugares que no sabés, digamos. Trabajo no registrado, Trabajo por ejemplo. registrado, claro. Estamos hablando solamente de trabajadores en blanco y de sectores, de las empresas grandes, o sea, de empresas con más de 500 trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? No son las pymes, no son el pequeño comercio, que también están siendo duramente afectados y todo por eso, pero Sí, no son los que se la están llevando en pala. Cierran entre 7.000 y 10.000 pymes. Ahí va. Recesión. Bueno, y hablando de los ganadores de toda esta suerte de políticas neoliberales. ¿Quién más tenés? No, lo tenemos a Madanes Quintanilla, que lo nombrábamos recién por ser el dueño de Aluar, ¿no? Y además de Aluar, es dueño de FATE y tiene, negocios hidroeléctricos vinculados a la energía en todo el país. Madanes Quintanilla es este señor que estamos viendo en pantalla. Se ubica en el puesto número 18 del ranking Forbes de los más ricos, que tiene una fortuna de 590 millones de dólares. Y uno dirá, ¿por qué nos interesa acá hablar en específico de Madanes Quintanilla? Bueno, Madanes Quintanilla es un chabón que primero hizo su fortuna, digamos, a través de grandes concesiones que le fueron dando los diferentes gobiernos, sobre todo las dictaduras militares. No solamente la última, la del 76, que le dio su quincito ahí para que se puedan instalar en la planta de Aluar allá en el sur, sino que además le condonó una deuda de 224 millones de dólares que la absorbió el Estado y que la pagamos todos nosotros. Además, FATE, que es una de las empresas del grupo, es la más grande de la industria nacional, digamos, de neumáticos. Es una empresa que tiene un montón de facturación, digamos, tiene ventas superiores a los 300 millones de dólares anuales y abastece el 25% del mercado interno, ¿no? Los otros 3/4 de su producción la exportan, la venden afuera. Esa empresa acaba de presentar un proceso preventivo de crisis para poder despedir a más de 400 trabajadores, aduciendo de que tienen demasiados, les salen muy caros esos trabajadores porque tienen sueldos altos, porque tienen conquistas laborales de derechos que han ganado durante los últimos años. Justifica porque bajaron las ventas. Ellos lo justifican diciendo que bajaron las ventas, pero sin embargo, para poder presentar ese preventivo de crisis, los chabones tienen que presentar un balance, ¿no? De cómo fueron tus últimos años. A ver, demostrame que tenés una pérdida. ¿Por qué el preventivo de crisis? Digo, ¿cuál es el objetivo que tienen los tipos? El preventivo, si vos te declarás en crisis y querés echar trabajadores, al aducir crisis y que el Estado te lo reconozca, vos le podés echar a toda esa gente indemnizándolos con muchísima menos guita de lo que te corresponde por ley, ¿no? Y por derechos adquiridos. Cuando va Madanes Quintanilla a presentar este proceso preventivo de crisis, muestra sus balances y entre los últimos 3 ejercicios, o sea, los últimos 3 años, muestra que tuvo ganancias acumuladas por alrededor de 200 millones de dólares. Ninguno de los 3 años donde Madanes dice los obreros están ganando mucho, ninguno de los 3 años le fue a pérdida. Al contrario, sigue amasando una fortuna enorme. ¿Y cómo se trabaja en la industria del neumático? ¿Cómo se trabaja en FATE? Yo te tiro un par de datos de Madanes Quintanilla. Dale. Él tiene un patrimonio que llega casi a los 600 millones de dólares. En la pandemia, él y su familia aumentaron bastante su patrimonio entre 2020 y 2021 por 50 millones de dólares. Este fue el aumento patrimonial que obtuvieron. Y para mostrarlo también como otro de los empresarios planeros que vienen del Estado y de los beneficios impositivos que negocian con un montón de gobiernos, recibió el ATP.
No sé si se acuerdan del ATP de la pandemia. Míralo. Recordanos. Datito. Recordanos, Míralo. Maga. Bueno, el ATP era un beneficio impositivo que le daba el gobierno a algunos empresarios que estaban medio cortos de guita, que no Estaba estaban pensado para pudiendo las pymes. llegar. Para las pymes, lo recibieron un Pymes. montón de grandes empresarios Comillas, comillas. para ayudarlos a pagar sueldos. Y bueno, Maganes Quintanilla entró en esa lista, que entraron un montón de grandes empresas. Así que bueno, recibió ayudín del Estado varias veces. Sí, pero grandes empresas, incluidas las de Paolo Roca, General Electric, o sea, las grandes multinacionales, recibieron el ATP y recordemos que la ayuda, ¿cómo era la ayuda que se le daba a la gente común y corriente como nosotros los laburantes? El IFE. El IFE. Eran 10.000 pesos cada 3 meses. Ujú. Sí, y se lo negaron a millones de personas. Y negaron cuotas, fue Me incluyo, bro. miserable el Sí. IFE. Pero a Maganes no le negaron sus ayuditas. Y además, volviendo, ¿no? Con ¿por qué los chabones ahora entonces quieren hacer un preventivo de crisis y despedir gente y demás? Las condiciones de trabajo en la industria del neumático son de las más complicadas que hay en la industria, precisamente por la desinversión. O sea, porque estos empresarios no invierten en mejoras tecnológicas y mejores maquinarias y demás para que los procesos sean más productivos, sino que quieren elevar el nivel de producción a costa del trabajo de los trabajadores, ¿no? Para que se den una idea, un laburante en FATE labura entre 6 y 7 días por semana, depende el nivel de producción que le requieran, y a veces con jornadas que van hasta 12 horas. O sea, vos estás en la fábrica a destajo, todo lo que puedas, todo lo que des. FATE es una de las empresas que tiene mayor niveles de enfermedades laborales, porque las condiciones en las que están laburando todo el día, imagínense, caucho, máquina, humo, gin, un montón de microplásticos sueltos en el aire que se te meten en todos los pulmones. Sí, hernia de disco, lesiones de todo tipo. Total, del laburo pesado, ¿me entiendes? Escuché un laburante que decía, nos quieren descartar como si fuésemos un neumático usado. O Bueno. no nos pueden descartar como si fuésemos un neumático usado. Bueno, frente a esto, o sea, FATE es una de las fábricas y el neumático, ¿no? Que tienen una tradición de, desde el 2008 vienen organizando, sacaron a la burocracia sindical y mantienen una organización sindical bastante fuerte de los trabajadores, ¿no? La búsqueda de este Maganes Quintanilla en atacar a FATE es en liquidar a ese sector que tiene condiciones laborales favorables, digamos, mejores que el común de los trabajadores, para echarlos con estas facilidades que les da el preventivo de crisis y retomar una nueva camada de trabajadores precarizados bajo la nueva sanción laboral que aprobaron con la ley Bases. No, y aparte, digamos, un preventivo de crisis que es truchísimo, porque con todos los datos que dimos de su patrimonio, las ganancias que aumentó, las ganancias que tiene su empresa, los beneficios impositivos que le dieron los gobiernos, ¿alguien puede creer que FATE tiene crisis? ¿Que FATE está a punto de quebrar? Con todas las ganancias que tiene, mirá si va a quebrar. Es una truchada lo del preventivo de crisis. Es trucho, no es que realmente están pudiendo demostrarlo. Es una truchada dibujada. Andás a ver quién hizo esos balances, que los muestren, que los miramos. Pero no es a lo que es real, digamos. Quiero aclarar eso. No, que alguien me diga si les parece coherente que uno de la 18ª fortuna más grande del mundo diga que tiene una crisis económica, ¿no? En un país donde tenemos el 60% de la población pobre. Pero Sí, vos hablabas de, digamos, todavía una industria, sectores que tienen convenios colectivos de trabajo y todo, pero bueno, hay una precarización muy fuerte, ¿no? Porque si vos vas a laburar para romperte, digamos, no es que estás eligiendo, además, vas a laburar porque no te queda otra, por suerte está dentro de un marco de convenio colectivo de trabajo, digamos, cobras un determinado salario, te dejan hacer horas extras, todo, pero ¿a costa de qué? ¿No? De romperse, digamos. Eso es lo que se mantuvo intacto en la mayoría de la industria. De hecho, yo me acuerdo que en 2014 ya se daba esta discusión, todavía en micro, que hubo un conflicto muy importante en Lear, también en zona norte, donde ya empezaban a querer sacarse de encima a trabajadores que estaban mejores pagos, que estaban en mejores condiciones para volver a contratar, y eso requería atacar a la izquierda, que está autoorganizada dentro de la fábrica, que plantea otra forma de organizarse, o por lo menos intenta elevar la vara desde muchos puntos de vista, ¿no? Ya sea salarial, ya sea condiciones de trabajo, ya sea de todo, ¿no? O sea, creo que eso también es lo que buscan atacar, ¿no? Que te estabas refiriendo vos recién.
Sí, claro, buscan atacar la organización obrera conquistada, ¿no? Durante todos estos años y buscan aparte llevar adelante poder, nosotros decíamos, una cosa es que hayan aprobado la ley bases, otra cosa es que puedan instrumentarlo. Bueno, con el despido de todo un sector de trabajadores que tienen derechos laborales para poder tomar nuevos trabajadores precarizados, es una forma de llevar adelante eso que lograron votar, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está la importancia que tiene la lucha del neumático para el conjunto de todos los trabajadores. Porque nosotros estamos viendo esto, hablamos de 200.000 despidos con 170.000 en el sector privado. Estamos viviendo que quieren avanzar con 70.000 despidos de trabajadores del Estado. Y que esto es recién el principio, ¿no? de un plan que pretende legalizar y que sea la norma el hecho de trabajar sin derechos, sin estar registrado, sin tener un montón de cuestiones que son básicas, ¿no? para los trabajadores y que son derechos adquiridos con años de lucha. Sí, instalar el convenio Walker, ya lo hemos hablado acá Que bastante. ya lo hemos hablado acá también. Bueno, pero hay algo que es interesante para pensar, ¿no? Porque este mismo sector de empresas, estas 12.000 principales empresas, que son las principales responsables de la mayoría de los despidos que están habiendo, y que aparte son los sectores que más ganaron con Milei, solamente si en esas empresas, si atacamos únicamente las ganancias extraordinarias que están teniendo esos sectores, y en todas esas fábricas, en todos esos lugares donde ellos están, digamos, y que ellos dirigen y de los cuales se enriquecen, si en todos esos lugares nosotros aplicáramos la reducción de la jornada laboral y los obligáramos a crear un nuevo turno de trabajo para que ya no tengan que haber la necesidad de que haya 2 turnos, por ejemplo, de obreros haciendo 12 horas para que la empresa esté todo el día funcionando. Agarramos y decimos, bueno, 6 horas, cosa de que todos laburen lo justo y necesario, porque claro, no es necesario romperle el cuerpo a un El obrero. turno de 8 horas sería. Serían 4 turnos de 6 horas que claro, te permitirían a vos, por ejemplo, en FATE únicamente, crear 500 puestos de trabajo nuevos, genuinos, con derechos, y que permitirían que todo ese sector de los jóvenes trabajadores que hoy están precarizados o sin trabajo o desocupados se incorporen al ámbito laboral. Si FATE tiene crisis, que abra los libros de contabilidad, los muestre, los veamos todos, y entonces hay que obligarlo, si no puede demostrar esa crisis, hay que obligarlo a que tome nuevos trabajadores y que genere nuevos puestos de trabajo. Y que gane menos. Y que gane un poquito menos. Va a tener que ser así. Sí. Bueno, yo les quería contar que el otro día, como estudiantes de la UBA, desde la Juventud del PTS, desde nuestras agrupaciones, ellos tienen clave roja en económicas, pero bueno, distintas agrupaciones también en los terciarios, estudiantes secundarios, nos acercamos a la puerta de FATE, llenamos un par de micros, salimos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fuimos a llevarles un apoyo a los trabajadores de FATE que la están peleando. Ellos, bueno, algunos estaban entrando a laburar, otros saliendo, 10:30 de la noche, en los distintos turnos y horarios que tienen. La empresa en un momento quiso hacer que entren por otra puerta, no querían bajo ningún punto de vista que podamos entregarles la solidaridad. Nos fuimos moviendo para que todos puedan ver que estábamos ahí. Obviamente estaban contentos, filmaban desde los colectivos con los que entran, nos levantaban el puño, nos agradecían un montón por estar ahí. No podían creer que había 200, 300 estudiantes en la puerta del lugar al que van a trabajar todos los días. Ahí están los videos, haciendo el aguante, gritando, cantando, y bueno, expresándoles nuestro apoyo y que vamos a estar con ellos en su lucha. Ellos están decididos a pelearla. Venimos de hacer una concentración en Plaza de Mayo el viernes pasado. Y bueno, que sepan que estamos ahí para pelearla. Incluso los trabajadores de GPS, de Aerolíneas Argentinas, que lograron con su lucha que la privatización de Aerolíneas Argentinas no entre en el paquete de la ley de bases de privatizaciones, con los que también estuvimos peleando codo a codo, que ahora vienen de lograr una reincorporación histórica, para mostrar que fue incluso despidos en particular a los que eran activistas, los que peleaban por mejores condiciones de laburo, así como pasa también en FATE. Entonces esa unidad es clave y aparte da un montón de moral, da un montón de fuerza saber que hay gente que está con vos, incluso con las campañas mediáticas que hacen los gobiernos, las patronales, para desacreditar a los laburantes, diciendo que ganan mucho, que son vagos, eso que escuchamos todo el tiempo cuando justamente tienen condiciones re precarias. Y si logramos derrotar estos despidos, evitarlos, lograr que los reincorporen, todos los trabajadores que están siendo despedidos, que están siendo atacados en sus trabajos, incluso los trabajadores del Estado, de la salud, como en el Hospital Posadas, van a estar en muchas mejores condiciones para también enfrentar los despidos y pelear que no quede nadie afuera.
como bueno, decimos en FATE, acá no sobra nadie, hay que pelearla, hay que derrotar estas condiciones precarizadoras de laburo y que no despidan a nadie más, ni en el sentido de generar una unidad de todos los lugares donde hay despidos, donde hay ataques, para que juntos golpeemos al gobierno y logremos derribar estos despidos que son completamente legítimos. Ahora, por esta discusión también, ¿no? Y para pensar cuál es la situación del conjunto de la clase trabajadora y sobre todo también, bueno, ¿no? De los jóvenes que somos los que en general estamos más precarizados dentro de la clase obrera. Tenemos un videíto para pasar ahí de un recorte que nos gustaría analizar un poquito, a ver. Fácilmente con pibes que eligen el trabajo informal, que eligen no tener derechos laborales en nombre de una dinámica de vida que como los hace sentir mejor. Eso es bien interesante para mí, de prestarle atención cuando vos sos como muy conservador en la manera de interpretarlo. Va a haber jóvenes que la idea de trabajar en el mismo lugar toda la vida, con derechos, ascensos, no les interesa. Prefieren la dinámica ir cambiando y de tener desafíos nuevos y sentir que se les renueva la expectativa. Son totalmente libres tomando esa decisión o viéndose de esa manera. Más porque de alguna manera están condicionados por que la vida que conocen es la de un presente perpetuo en el que el sistema, si se quiere, no les posibilita proyectar mucho más. Que a los laburantes de FATE no les llegue el video, por favor, donde dicen que está bueno ir cambiando de laburo, ir viendo. ¿No les interesa a ustedes los derechos laborales? Les pregunto. ¿Qué onda? No sé, en secundarios, en la juventud que labura, ¿no le interesan los derechos? Yo creo que va bien, no se ofrecen derechos. ¿Quién quiere vacaciones pagas? ¿Quién quiere indemnización por despido? No, me parece que hay algo de lo que dice Ofelia que naturaliza, se da, ¿no? Por supuesto que el problema es que los jóvenes hoy en día no quieran tener esos trabajos con derechos, cuando en realidad venimos de una juventud que desde los 90 esta parte del programa fue de resolver la desocupación con trabajo precarizado. O sea, desde los 90 esta parte vivimos la expansión del monotributo, vivimos la expansión de las tercerizadas, vivimos, por ejemplo, que la gran mayoría de la juventud tenga trabajos donde no está sindicalizado, donde no está en blanco, donde no tiene ningún tipo de derechos. Y eso es responsabilidad de los proyectos políticos que no quisieron revertir las condiciones profundas de precarización que vino a instalar el neoliberalismo de los 90. Y hay algo que para mí está bueno que pensemos, que es ¿por qué nos tiene que importar la lucha de los trabajadores? A los jóvenes, a los que somos, que no estamos en blanco, a los que no tenemos un sindicato, a los que no andamos no sé, eso, a los que capaz tuviste 6 meses en un laburo y fue el máximo de tiempo que lograste. Pero hay un plan de conjunto, sobre cómo quieren este gobierno que sean las condiciones de trabajo para todos. ¿Quiénes quieren que ganen? ¿Quiénes quieren que pierdan? ¿Quiénes quieren que ganen? Está claro, son estas principales 12.000 personas, 12.000 fortunas de las que hablamos antes. ¿Quiénes quieren que pierdan? Los jubilados, los estudiantes, los jóvenes trabajadores, las mujeres, todo el gran conjunto de la sociedad. Entonces, hay una complicidad de la dirigencia política y de la dirigencia sindical en dejar pasar y en dejar que estos ataques se hagan y se siga como si nada. Total, después en algún momento agarramos y volverá alguna opción radical o peronista para agarrar y manejar un poco la situación. El problema es que eso está agotado. El proyecto... No, o incluso la precarización, que no es un problema de ayer. O sea, el hecho de que haya tantos despidos en el Estado. Muchos, por ejemplo, estaban bajo contrato hace muchos años, contratos anuales, semestrales, monotributo, que es relación de dependencia encubierta, precarizada. El hecho de que haya tanto trabajo precario en el Estado hizo que ahora sea más sencillo para Milei o para Macri en su momento despedir, por ejemplo. Pero esta situación viene de hace años. Hay gente que contaba que estuvo 20 años trabajando en un ministerio con contratos anuales y nunca se la efectivizó. Entonces, viene de haber una precarización estatal que sostuvieron todos los gobiernos, donde, bueno, estaba el gráfico con las rayitas. El trabajo estatal tiene un sueldo más bajo hace muchos años. Entonces, esto que dice Ofelia de que hoy en día no se elige tanto el trabajo formal.
Yo no creo que sea así, la verdad. Sí, cada vez es más difícil conseguir un trabajo con derechos, con sueldo que alcance, que no sean 1000 horas, tales que te permita estudiar, que todavía hay un sector de la juventud que le gustaría poder, la verdad. Entonces, trabajar 9 horas con monotributo, precarizado, por 2 pesos. El problema no es que la juventud quiere ir cambiando, es que a veces no te queda otra que ir de laburo en laburo. No, y además a toda acción hay una reacción. La reacción de gran parte de la población juvenil en todo esto que ustedes describen fue, en lugar de decir, che, las empresas son una mierda, lo único que tienen para darme es precarización laboral, en lugar de decir lo que planteamos de la izquierda, decir, che, peleemos por derechos, peleemos por mejores condiciones, peleemos por convenios colectivos de trabajo que nos dejen en mejores condiciones, peleemos por la reducción de la jornada laboral y el reparto de hora de trabajo. Planteemos que si una empresa no la hacen funcionar como corresponden, que esa empresa no se cierre y se inutilicen los recursos industriales de esa industria, sino que la tomemos los trabajadores. O sea, eso también creo que tienen que empezar a ponerse sobre la mesa de qué respuesta vamos a dar nosotros. Creo que la gente, digamos, naturalizó eso y en lugar de plantearlo, te dice, no, chao, voy y hago mi cuentapropismo. Entra toda esta cuestión de la meritocracia que puede ser algo más de discurso o de tentativa de la juventud, pero en los hechos no se va a dar. Entonces yo creo que lo que hay que ofrecerle a esa juventud es un proyecto político que pueda dar respuesta de fondo a los problemas que tenemos como jóvenes, a los problemas laborales. De hecho, yo empecé mi vida laboral con el kirchnerismo y esto que dicen ustedes de cómo se sienten nuestros cuerpos y en nuestro trabajo la precarización laboral, digamos, lo viví, no sé, de que empecé a laburar. Y eran los mejores años del kirchnerismo. Y las terciarizadas, cómo garantizaban la precarización de mi empleo y la de mis compañeros, las conducciones sindicales que se hacían las boludas cuando nosotros reclamábamos algo, digamos, todo eso genera una reacción en la juventud. Entonces creo que más que echarle la culpa a la juventud, tenemos que ver qué hicieron los proyectos políticos anteriores y si realmente vamos a proponer otra cosa. Yo creo que Ofelia está dentro de la ecuación de decir, che, que vuelva el peronismo, vamos con Grabois 2025, 2027, y le están mintiendo a la gente. Además, a Ofelia no la vimos en ninguna lucha importante. Ofelia, tenés que aparecer porque si no es todo chamullo, puro discurso. Fuiste legisladora en todos lados, amiga, pero no te vimos en ningún lado. Todo bien, pero salir cada tanto en unos videos, hacerte la buena, no va. Compa, tenés que aparecer. Hay luchas ahora importantes. Los estudiantes están saliendo a pelear. Hay que decir las cosas como son. Y Milei y el peronismo son responsables de lo que está pasando en el país. Y aparte, Grabois, la iglesia, los antiderechos, ¿no? O sea, también vienen en el combo, que eso no lo suelen decir, viene en el combo los antiderechos con Grabois. Y aparte encima después te terminás comiendo un Massa. No, nunca llega. Claro, pero yo la vi a Ofelia sacándose fotos con Massa para hacerle campaña a Massa. En su momento también llamó a votar a Scioli. O sea, si esa es la juventud rebelde que están proponiendo, me parece que nos quedamos cortos porque ahora necesitamos una juventud rebelde de verdad y creo que esa juventud la proponemos del Frente Izquierda, la proponemos del PTS con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, de la Red de Trabajadores que nosotros nos organizamos para pelear por nuestros derechos, de Insurrecto Crew, Tiempo Libre, ponemos toda a disposición y eso lo hacemos acá, pero también lo hacemos en las calles, lo hacemos en las asambleas barriales, en Unión Hip Hop, a donde podemos ponemos toda la carne en el asador para pelear contra esto. No, y una cosa más, me quedé pensando en lo que decías de pelearla y justamente los trabajadores del neumático no es casual que tengan este ataque porque es un sector que enfrentó los salarios a la baja en 2022, que Massa les hizo una recampaña y justamente luchando habían conseguido una paritaria histórica que hizo que otros gremios también los impulsen a pelear por mejoras salariales y eso, habían dado una repelea por aumentos de sueldo. Entonces, justamente mostraron que el camino era luchar para tener mejores paritarias, mejores aumentos de sueldo y bueno, enfrentar a los gobiernos y las patronales que te quieren dar. No, y perdón, pero una cosita última. Luchar, para mí la ecuación es luchar más proponer un proyecto político, proponer un programa, dar propuestas a los problemas, ¿no? Entonces nosotros decimos luchar, pero también, bueno, ¿qué hacemos con la industria? ¿Qué hacemos con...? ¿Tiene un video de la producción? ¿Me están diciendo? No me asusten. Esto no estaba... Sí. Y que sí, yo quiero terminar con este sistema totalmente irracional, donde el 30% de la comida que se produce se tira. En modo Miriam, donde después de la pandemia vino la guerra. ¿Qué tiene para ofrecerle a la humanidad este sistema capitalista? Queremos que Amargo Obrero venga a este programa. Totalmente, como dice claro, la rusa. Bueno, acá estuvimos charlando de algunas propuestas superadoras. La reducción de la jornada laboral, por ejemplo...
revancha histórica. Hace 100 años nos vienen robando productividad, trabajando lo mismo. Hay un montón de cosas para discutir. Y bueno, la pelea es el camino. Así que ya sabes, frente a la traición de las direcciones sindicales, frente a la complicidad de los que te dicen quédate tranquilo con mi ley, acá ya sabemos que las patronales se están resarpando en todos lados. Si en tu laburo también están siendo reatrevidas, agarrá y mandanos tu denuncia, contanos cómo se vive toda esta precarización creciente en tu laburo. Desde La Izquierda Diario nos ponemos a disposición para reflejar eso y te invitamos a que te organices en común con nosotros en la red de trabajadores precarizados para darle una respuesta también a todo eso. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. En el bloque que viene se viene una recolumna de salud mental y precarización laboral. Quédense ahí. Vamos a estar pasando también ahora en el entretiempo. Vamos a estar presentando Burnout, un tema de Jano acá en la operación de este programa, que aparte se tira unas re barras, loco. Quédense, venimos un ratito con más tiempo libre.